Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia, el poblamiento americano. Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia estudiaremos el tema el poblamiento americano. Este es un tema que ha apasionado a generaciones de estudiosos desde hace más de 100 años. Y lo interesante es que no está dicha la última palabra. De hecho, los primeros que se preguntaron sobre su origen definitivamente fueron los pueblos originarios. Todos los pueblos originarios que existieron tenían una idea de dónde habían venido. Y esto está recogido en una cantidad impresionante de la cosmovisión, de la cosmogonía y de los mitos que existen y que quedaron guardados, tal el caso del célebre Popol Vuh. Acá tenemos un texto fabuloso cuando dice el Popol Vuh, y dijeron los progenitores, los creadores y formadores, que se llaman Tepeu y Gucumats. Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados, que aparezca el hombre, la humanidad. Definitivamente es un texto muy simple que nos recuerda que según la tradición maya, los seres humanos habían sido formados de maíz blanco y de maíz amarillo con la participación de los creadores y formadores. De tal manera que en la cosmovisión de estos pueblos prehispánicos, de estos pueblos originarios, estaba la idea de que todos descendían de un ancestro que tenía mucha relación con esta cosmogonía. Así las cosas, todo va a cambiar con el impacto de la invasión europea en 1492, dado que a partir de la misma se produjo una primera gran polémica. Cuando se produce esta invasión y se encuentran a los pueblos originarios en este primer gran contacto, hay una pregunta que empiezan a hacerse los invasores europeos. Y esa pregunta básicamente es, ¿será que estas personas con las que nos hemos encontrado son seres humanos? Esa es una pregunta básica que se hicieron porque estaban extrañados de ese tipo de personas con las que se encontraron. Sin embargo, esa polémica europea no fue la única. Después las preguntas eran, ¿y de dónde vinieron estos habitantes de acá? ¿Cómo llegaron a este lugar? Cuando ya se supo que esto era un nuevo continente, aparecen especulaciones, como por ejemplo de este personaje James Ussher, quien hacia 1650, al igual que muchos otros que dieron una explicación sobre esta situación, pensaban que simplemente todo tenía una explicación bíblica. Por lo tanto, Ussher decía que los habitantes de estos pueblos, los pueblos originarios de América, tuvieron que haber sido de las tribus perdidas de Israel. Y así, durante toda la época de dominación colonial, que duró 3 siglos aproximadamente y un poco más, definitivamente había esa percepción de que no había que preguntarse mucho sobre el origen de estos habitantes, porque simplemente todos tenían que regresar al punto de origen, es decir, ser hijos de Adán y Eva, por ejemplo. Sin embargo, ya en ese siglo XVI hay un teórico jesuita, un teólogo jesuita, Joseph de Acosta, quien ya presenta una primera visión científica sobre el origen de los nativos americanos, del pueblo, de los pueblos originarios, que podría haber sido entonces la primera visión científica, porque de hecho él propone que estos primeros americanos, estos primeros pobladores, provenían de Asia. No da mayor explicación, pero ya él da un argumento de que no eran nativos del continente, sino que procedían de otras latitudes. Habrá que esperar hasta ya entrado el siglo XIX, justamente a mitad del siglo XIX, cuando Carlos Darwin escribe El origen de las especies y provoca una gran conmoción en el mundo intelectual. Los hallazgos de Carlos Darwin conmovieron al mundo académico. Y en el caso del continente americano no fue la excepción. Justamente en el sur del continente, precisamente en Argentina, surgió la primera de las teorías modernas
para explicar el poblamiento americano, derivado de esas polémicas generadas por las investigaciones de Carlos Darwin. Justamente el antropólogo y paleontólogo argentino Florentino Ameghino planteó hacia finales del siglo XIX una teoría por demás interesante. Él encontró unos restos fósiles en las pampas argentinas y propuso que esos restos eran humanos y que eran mucho más antiguos que los que existían para aquel entonces en el antiguo continente. Por lo tanto, dedujo que ahí en las pampas argentinas estaba el origen no solo de los habitantes de los pueblos originarios de América, sino de todo el mundo. Entonces aquí surgió esa teoría que se conoce con el nombre de teoría autoctonista. Se llama autoctonista porque la idea es que el ser humano en América es autóctono, es decir, se originó aquí mismo en el continente. Porque la idea central de la teoría de Florentino Ameghino es que el ser humano nació y se desarrolló como tal en el continente americano y de acá fue a poblar el resto de los continentes. Una teoría por demás atrevida que por supuesto hoy está totalmente caduca y en desuso. Justamente fue un antropólogo, en este caso un checo estadounidense, Alex Hrdlicka, quien años más adelante se encargó de demostrar que las teorías de Florentino Ameghino no eran científicas. Él demostró que los restos que Florentino Ameghino había utilizado realmente eran muy modernos y que de hecho ni siquiera eran restos humanos. De tal manera que esa teoría de Florentino Ameghino fue completamente descartada por Alex Hrdlicka. Sin embargo, Alex Hrdlicka planteó una nueva teoría, una teoría muy interesante cuando Alex Hrdlicka dice lo siguiente: hay muchas semejanzas entre los habitantes de Asia, de la parte cercana a Siberia, por ejemplo, y los habitantes de América, los pueblos originarios de América, y él dice, definitivamente aquí tuvo que haber ocurrido algo. Y basado en esas semejanzas morfológicas, él propone la teoría de que los primitivos pobladores del continente americano definitivamente tenían un origen asiático. Y eso significaba que habían ingresado, en este caso, probablemente por el estrecho de Bering. Esta teoría dio origen a una serie de teorías más que fueron ahondando en el tema, pero lo cierto es que esa polémica fue muy importante para ese momento. Otra teoría muy interesante que surgió por aquellos tiempos en el siglo XX fue la de Paul Rivet. Este investigador francés está de acuerdo con lo que había planteado Alex Hrdlicka en cuanto al origen asiático de los primeros americanos y él dice que sí, que podrían haber entrado por el estrecho de Bering, incluso por las islas Aleutianas, es decir, bordeando las costas de Norteamérica, pero también le agrega la posibilidad de que gente proveniente de lo que ahora es Australia y las islas de la Melanesia y la Polinesia en el Océano Pacífico hayan ingresado vía la isla de Pascua, por ejemplo, a América del Sur. Otro investigador muy interesante en cuanto a teorías planteadas en el siglo XX es Antonio Méndez Correa. Este portugués planteó la teoría australiana, según la cual oriundos de la actual Australia habrían navegado y llegado a la Antártida y de ahí harían su paso por el sur del continente americano. Por lo tanto, él planteó claramente esa posibilidad y de hecho se basa en ciertas semejanzas entre pueblos australianos y pueblos sudamericanos. De hecho, como veremos más adelante, la genética ha demostrado que hay posibilidades de esos contactos. Por otro lado, está ya el desarrollo de otras muchas más teorías. Vamos a quedarnos con esas para tener una idea básica de cómo empezó todo esto y luego plantear este tipo de ideas que surgen a partir del desarrollo principalmente de otras ciencias como es la genética. A partir del desarrollo de la genética, este tema del poblamiento americano ha tenido otras variantes porque, por ejemplo, se habla de esta gran migración humana. Esta gran migración humana lo que está planteando
es muy sencillo, que obviamente el origen del ser humano, del Homo sapiens, va a ser el continente africano y que de ahí empieza una larga travesía a lo largo del resto de continentes, mediante los cuales los humanos atraviesan diferentes etapas migratorias y una de las últimas, evidentemente, va a ser la que corresponde a la migración hacia América. Y entonces acá tenemos a investigadores de origen japonés que plantean cuáles serían esos años en los que aproximadamente se producen esas migraciones hacia diversos continentes. Y entonces acá se acepta que es muy probable que viniesen desde el continente asiático, como lo había dicho Alex Hedlika y otros investigadores, y también las posibilidades de provenir de algunas islas del Océano Pacífico. Eso porque la genética aporta esos hallazgos. Por otro lado, algo fundamental que se desarrolló después de todas estas investigaciones de la primera mitad del siglo XX es que ya aparecieron restos fósiles de los primeros habitantes del continente americano. Y entonces empezó a dársele forma a estas primeras teorías que habían surgido. Y todo porque ya se hacen estudios de la era geológica a la que pertenecen, cuándo pudo haber ocurrido eso y en qué contextos, ¿verdad? Por ejemplo, ese famoso paso por el estrecho de Bering que tanto se habla, hay que ubicarlo en la famosa etapa llamada la era del hielo o el Pleistoceno de la era cuaternaria, por supuesto. ¿Cuándo se producen las últimas glaciaciones? Una de ellas va a ser la última de ellas, es la glaciación de Wisconsin, y estas glaciaciones van acompañadas de la presencia de puentes terrestres que hoy no existen, pero que hace más o menos 20,000 años sí existían. Un puente terrestre muy interesante, por supuesto, para nuestro interés, es Beringia, que es ese paso terrestre que existía entre Asia y América, justamente en lo que ahora es el estrecho de Bering, que por supuesto ahora es una parte del mar. En esa época, debido a la presencia de hielo, se retiraron las aguas y dejaron un espacio terrestre durante algunos años, durante miles de años, y eso permitió teóricamente que pasaran grupos de cazadores, principalmente recolectores, provenientes de Asia y que ingresaran al continente americano. Eso está más que probado. Una de las preguntas que surgen más recientemente ya no es si fue por el estrecho de Bering como pasaron los primeros pobladores, sino cuán antiguo es el paso. De tal manera que actualmente se divide los teóricos entre las teorías del poblamiento tardío y las teorías del poblamiento temprano. Quienes participan de esta teoría del poblamiento tardío consideran que justamente está ese paso por el estrecho de Bering, por Beringia, ¿verdad? Luego, cuando llegan a lo que es actualmente Canadá y el norte de los Estados Unidos, estos pobladores tienen que pasar por esa región en un lugar que se conoce como el corredor libre de hielo, que era un corredor estrecho donde sí se pudo transitar y hacia donde llegaron, por ejemplo, los primeros pobladores en sitios que se han encontrado y que son como el símbolo de ese poblamiento tardío, más o menos 13,000 años antes de Cristo, donde se localiza, por ejemplo, este famoso yacimiento Clovis, posteriormente otro llamado Folsom, ambos en Nuevo México, y quienes siguen las teorías del poblamiento tardío simplemente dicen que el ser humano entró relativamente tarde al continente americano. Por otro lado, existen las teorías del poblamiento temprano, basados en la premisa de que no fue Clovis la primera de estas culturas que se asentaron en el continente americano. Los seguidores de la teoría del poblamiento temprano consideran, gracias a sus estudios, que ya antes de Clovis existieron otras culturas, es decir, otros yacimientos arqueológicos, y uno de los más célebres, por ejemplo, se encuentra en Chile. El yacimiento se llama Monteverde. Monteverde es un yacimiento que ha sido investigado por Tom Dillahay, estadounidense, quien ha demostrado que hay más de 14,000 años de antigüedad, por lo tanto es un yacimiento más antiguo que Clovis.
La idea es que hay una discusión porque no todos estos yacimientos que se consideran preclovis han sido totalmente validados. Sin embargo, ya se abrió la polémica, es una polémica que está latente porque se sigue dividiendo a la población de académicos entre quienes siguen a la cultura Clovis como la primera, es decir, el teorías de poblamiento tardío, y quienes consideran que no, que además de Clovis existieron otras más. De tal manera que se tienen sitios como Piedra Furtada, Lagoa Santa en el Brasil y también en Norteamérica como por ejemplo Cactus Hill. De tal manera que la situación está muy interesante porque sigue habiendo ese debate que es lo interesante de este tipo de polémicas. Actualmente el mundo de la genética ha estado haciendo grandes aportes. En los últimos 5 años, más o menos a partir de 2015, aparecen grandes estudios de universidades europeas, estadounidenses, japonesas, que han estado trabajando el tema de la genética y los hallazgos que hay con respecto al poblamiento americano. Y lo que se plantea en estos últimos estudios es que hay una oleada única que ingresó al continente vía Beringia, vía el actual estrecho de Bering, que dio origen a una gran cantidad de los pueblos originarios, principalmente del norte y de Centroamérica. Y existen también aportes de la misma genética que demuestran que hubo un poblamiento probable entre pueblos de origen australiano y habitantes de Sudamérica. Se han encontrado rasgos genéticos comunes entre pueblos de la Amazonía brasileña y pueblos australianos. De tal manera que con esto el mapa de la genética termina de confirmar que el poblamiento americano fue diverso. El consenso general es que la gran mayoría de los pobladores originarios de América procedían de Asia a través del cruce del estrecho de Bering o de ir bordeando las costas desde Asia, pasando por América. Esa es la primera gran vertiente. Y no se descartan poblamientos distintos, por ejemplo, de islas como Australia y otras islas del Océano Pacífico, de pobladores que llegaron en algún momento hacia lo que ahora es Sudamérica. Muchas gracias.